Hago de vuelta. Entonces le decía, bueno, una de las cosas que puede hacer, que tiene que ver con que puede hacer un microbiólogo ambiental es esto, ¿no? Trabajar, por ejemplo, en el desarrollo de un bioinsecticida. Como les decía, por ahí al final de la materia vamos a hablar de cómo hacer plantas transgénicas, ¿no? La soja con resistencia al glifosato, el maíz BT, son ejemplos de plantas transgénicas de amplio uso en Argentina. Y bueno, es parte de los temas que aborda un microbiólogo ambiental. La generación de energía, bueno, por supuesto que se puede generar energía del petróleo, pero también esto tiene un costo muy grande para el ambiente, amén que el petróleo se está agotando. Entonces, constantemente se está investigando nuevas formas de generación de energía, y hay algunas en las que los microorganismos tienen mucho que ver. En particular en lo que tiene que ver con biocombustibles, la posibilidad de producir biodiesel o bioetanol, requiere la intervención a veces de microorganismos. Entonces hay algún artículo pusimos para tratar en la materia que habla sobre la producción de biodiesel a partir de algas, ¿no? Cómo se puede producir biodiesel a partir de algas, lo que tiene ciertos beneficios, y hablaremos después. También hay bacterias que tienen la posibilidad de generar electricidad, no para una ciudad, no para una casa, pero sí para hacer que un aparato que pongo en el fondo del océano para medir algo pueda autoabastecerse por un tiempo. Y ahí también en algún artículo, no sé si este año sigue, pero en algún momento lo teníamos. Por supuesto que el biólogo ambiental trabaja mucho en temas de bioremediación, y ahí nuevamente los microorganismos tienen un rol fundamental. En la cuestión de biodegradación, ¿no? De cómo degradar compuestos orgánicos, o en la cuestión ya sea degradarlos o facilitar su degradación. Ahí vamos a tener artículos también que hablan de ambas cosas, de la posibilidad de degradar compuestos orgánicos derivados del petróleo, o la posibilidad de generar sustancias como los biosurfactantes que ayudan a degradar estos compuestos. En el caso de los compuestos inorgánicos, como los metales pesados, si bien no se pueden degradar, los microorganismos pueden cumplir un rol también bioacumulándolos, o haciéndolos inertes. En fin, hay distintos procesos que los microorganismos también pueden hacer con los compuestos inorgánicos, y que pueden ser positivos en términos de bioremediar un sitio. La posibilidad de nuevos materiales, ¿no? En lugar del plástico derivado del petróleo, la posibilidad de generar plásticos a partir de compuestos orgánicos que después sean biodegradables. De eso también tenemos un artículo. El uso de los microorganismos en la biominería, en la minería, en lugar de utilizar compuestos químicos para lixiviar los minerales de la roca madre, como se hace habitualmente, la posibilidad de utilizar microorganismos que lixivien, que extraigan estos minerales, oro u otro, lo extraigan de la roca madre sin necesidad de químicos. Y también un ejemplo más sería, uno podría preocuparse por los efectos que tienen los microorganismos sobre las estructuras metálicas, ya sea un puente, llámese un barco, llámese un monumento, porque por supuesto que además del agua y agentes químicos que pueden corroer metales, los microorganismos también tienen esa capacidad y pueden ser muy dañinos al respecto. Entonces también hay microbiólogo ambiental puede estar preocupado en trabajar esos temas. Así que esto es una breve muestra de cosas que puede hacer un microbiólogo ambiental, y muchas de ellas las vamos a ver en la materia. Después uno se pregunta también, bueno, vamos a hablar de microorganismos, bueno, vamos a ordenarnos un poquito, ¿no? Porque ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo los clasifico, no? Ustedes saben que en ecología habrán visto que hay un taxónomo, el primer taxónomo, el padre de la taxonomía, Linneo, que estableció un sistema en el cual fue clasificando a los organismos en una serie de taxones, ¿no? Que van desde especie, género, familia, orden, clase, filum, reino y dominio. Entonces, cualquier ser vivo lo puedo meter en alguno de esos taxones. Nosotros estamos acostumbrados, cuando vamos al taxón de reino, estamos acostumbrados a hablar de 5 reinos, básicamente. Ahora lo vamos a complejizar un poco, pero nosotros hasta ahora, normalmente, el común de la gente conoce 5 reinos, ¿no? Que son el reino animal, el vegetal, el reino de los hongos, el reino de las bacterias y el reino de los protozoos.
Entonces, en esta materia vamos a ver que vamos a subir un taxón más, ¿no? Vamos a hablar de No te dominios. olvides de los hongos. Dije los hongos, ¿no? Sí, dije hongos. Dije, fue el tercero. Animal, vegetal, hongos, protozoos y bacterias. Creo que si no lo dije, lo repito. Eh, este, interrumpime, Ana, porque no sé si... No. No, todos se olvidan de los hongos. Es Ah, un no, tema. yo no me los olvido. Los tengo en los pies, así que no me los puedo olvidar nunca. Este, bueno, en esta materia nos interesa hablar también de los dominios, ¿no? O sea, hay tres grandes dominios de los que vamos a hablar en la materia. El dominio de las arqueobacterias, que incluye a un grupo de bacterias particulares, que tienen características particulares. El dominio de las eubacterias, que incluye a otro grupo de bacterias con sus particularidades. Tanto el dominio de las arqueobacterias como las eubacterias, en todos los casos estamos hablando de organismos unicelulares, en el mejor de los casos coloniales, y en todos los casos con célula procarionte, es decir, de un solo compartimento. Y después tenemos el dominio de los eucariontes o eucariotas, que incluye organismos que son unicelulares y organismos que son pluricelulares, pero todos los organismos del reino de los eucariontes están formados por células que tienen más de un compartimiento. Están formados por células que tienen organelas, como la mitocondria, el cloroplasto, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso. Bueno, de eso también vamos a hablar. El dominio de los eucariontes incluye a los protozoos, a los hongos, a los animales y a los vegetales. Y bueno, y después dentro de cada dominio, bueno, encuentran distintos phylums. Acá lo que están viendo son phylums característicos de algunos de estos dominios. Y cuando hablemos en algunas clases, hablemos presentemos algún microorganismo específico, hablaremos más en detalle de estas ramas internas de estos árboles. Lo importante es que fíjense cómo estos árboles parten de una base, de una raíz, que acá, es decir, tanto las bacterias como las arqueas como los eucariontes, provienen eventualmente, inicialmente, de un primer ser vivo, de una primera célula, ¿sí? Que fue evolucionando. De esa primera célula que se formó, esta primera célula fue evolucionando por el proceso de evolución biológica en los miles de millones de especies que tenemos en el presente en estos tres dominios. Todas, en su momento, surgieron de una única primer célula. Esta única primer célula, y también hay una teoría que dice que son más de una, algunas teorías dicen, bueno, se formó la vida una sola vez, y otras dicen se formó varias veces, no importa, pero eventualmente hubo algún primer antecesor o varios antecesores muy atrás en el tiempo. Estamos hablando de que esta primera célula se formó hace 3.800 millones de años, o sea, hace muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, esa primera célula, organismo, normalmente se lo denomina LUCA, son las siglas en inglés de Last Universal Common Ancestor, el último antecesor común universal, algo así. Y LUCA, esa primera célula, ese primer ser vivo, bueno, ¿cómo surgió? ¿Cómo surgió? Esta es la pregunta. Y eso es lo que intenta responder la evolución química. ¿Cómo surgió LUCA? ¿Cómo surgió ese primer ser vivo? ¿Cómo se creó la vida? ¿Cómo surgió la vida en la Tierra? Y de eso vamos a hablar ahora a continuación. Les voy a mostrar videos en realidad. Pero antes de eso, les quiero hacer una aclaración, que estos sistemas de clasificación que existen, y los sistemas de clasificación, no hablé mucho, pero bueno, los sistemas de clasificación de los microorganismos, algunos se basan en cuestiones morfológicas o funcionales, como puede ser el tipo de la forma de una célula, o el color de una célula, o funcionales, diciendo si la forma en que una célula obtiene su energía, o la forma en que una célula obtiene su fuente de carbono.
O también se pueden basar en cuestiones genéticas, o sea, es decir, clasificar los organismos en base de qué tan parecidas son las secuencias de ADN. O una mezcla de todo eso. En realidad, los sistemas de clasificación de los microorganismos, no hay uno único y no hay un único criterio, sino que conviven todas este tipo de información para poder clasificarlos. La genética, la morfológica, la funcional, conviven en distintos sistemas de clasificación. Y también es un sistema dinámico, no es que estas ramas que mostré antes están fijas y no cambian, sino que van apareciendo nuevas cosas y nueva información, nuevas investigaciones y van cambiando, reubicando a los microorganismos en ramas diferentes, cambiando la forma del árbol. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Esto que ocurrió en 2018, donde se descubre los hemimastigotes, que no son ni parte del reino animal, ni el vegetal, ni el de los hongos, y que de hecho constituyen una nueva rama evolutiva que antes no estaba. Entonces, pongo este ejemplo nada más para que tengan en cuenta que este es algo que es dinámico, que va cambiando en el tiempo. Este artículo, que a alguno le va a tocar leer en la tarea, habla sobre los microorganismos. No voy a tener tiempo de hablar de esto, pero hay una parte que sí quiero destacar del artículo, que es una de las razones por las cuales lo pusimos, que es que uno tiende a ver a la evolución como un proceso de lucha, ¿no? Siempre nos enseñan el mejor adaptado, la lucha, el que sobrevive, el más fuerte, y uno tiende a pensar la evolución como una pelea entre organismos y una pelea, como una guerra, en el que tiene más armas gana y deja más progenie, y sus genes aumentan su frecuencia a lo largo del tiempo, y ese es el concepto que uno tiene de evolución, ¿no? Pero en realidad, la evolución no es solo lucha encarnizada, como dice ahí en la diapositiva, sino también es el resultado de la cooperación y la interacción entre los seres vivos. Los microorganismos a veces evolucionan encontrando formas de cooperar entre ellos. Entonces, dos seres vivos que encuentran la manera de cooperar entre sí se hacen más fuertes, están mejor adaptados frente al ambiente y dejan más descendencia, y sus genes empiezan a incrementar su frecuencia a lo largo del tiempo. Es decir, no solamente es una cuestión de lucha, sino que también es una cuestión de cooperación, de simbiosis. Los simbiosis es un tipo de relación entre dos seres vivos en la cual ambos salen beneficiados. Entonces la evolución tiene que ver mucho, no solamente con la lucha encarnizada, sino también con la simbiosis. Y en el mundo de la microbiología es muy importante la simbiosis. Y ahí pongo el ejemplo de lo que es un líquen, ¿no? Un líquen no es un ser vivo, son dos seres vivos. Es una simbiosis entre un alga y un hongo. El alga se ve beneficiada porque el hongo le ofrece una estructura, una protección mecánica, y le ofrece una capacidad de extraer minerales a través de su capacidad de explorar el suelo con las hifas, y el alga le ofrece al hongo alimento, le ofrece la posibilidad de darle compuestos orgánicos que fabrica a partir de la fotosíntesis, que el hongo no puede hacer. Y ahí encontraron entonces una relación entre los dos, en las cuales ambos se vieron beneficiados y lograron evolutivamente estar mejor adaptados y bueno, es un poco lo que habla este artículo, y que me parece importante que sepan. Pero bueno, ahora lo que quiero hablar es volver sobre Luca y decir, bueno, a ver, ¿cómo surgió este primer ser vivo, ¿no? Para eso, como les dije, traje un par de videos, pero bueno, desde ya, como pueden ver en la diapositiva, acá está el Last Common Ancestor. Acá no le ponen Luca, le ponen LSA. Hace 3,8 millones de años, 3.800 millones de años, surge Luca. Y antes de Luca, ¿qué había? Había compuestos inorgánicos o compuestos que no se formaban, que no había seres vivos antes de Luca. Entonces, acá va comentando qué fue ocurriendo. Bueno, primero tuvo que ocurrir que hubiera agua, que hubiera una hidrósfera estable, y después empezaron a haber cierta química en esa agua, empezaron a aparecer ciertos compuestos orgánicos. Hoy en día los compuestos orgánicos se hacen fundamentalmente porque los seres vivos tienen la capacidad de fabricar y modificar compuestos orgánicos, pero antes de Luca no había seres vivos, así que los compuestos orgánicos se fabricaban
de la nada, se fabricaban porque las moléculas inorgánicas chocaban entre sí, y a veces esos choques producían moléculas orgánicas, pero no había nadie que las fabricara. Hoy los compuestos orgánicos se fabrican porque los seres vivos tienen enzimas para fabricar compuestos orgánicos. Antes no. Entonces, veamos un poco cómo era este mundo de antes, hablemos un poco del origen de la vida, vista a través de la evolución química. Entonces voy a compartir un video, tengo que dejar de compartir, y vamos a compartir este video. Compartir video. Tengo 3 videos, así que voy a ver si llego a compartir los 3. Vamos a empezar por este. Son cortitos igual. Vamos a ver si estoy compartiendo o no. Perdón, quiero chequear. Cuando pongo compartir, tengo que poner compartir sonido. Ok. Listo. Va a ver. Ok, este tiene 2 minutos 59. ¿Se escucha, verdad? ¿Escuchó lo que pasé? Sí, sí, profe. Bien. Sí, sí. Perfecto. Se escuche bien, ¿no? Listo. Nuestro planeta presenta condiciones aptas para el desarrollo de una gran diversidad de organismos. Pero, ¿cómo y cuándo comenzó la vida en la Tierra? Cuando la Tierra se formó, hace unos 4.500 millones de años, era una inmensa bola incandescente que lentamente se fue enfriando. La atmósfera primitiva no contenía oxígeno. Estaba formada por otros gases como metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Luego de miles de años, comenzó a llover torrencialmente y así se formaron los mares primitivos. Las moléculas sencillas que conformaban estos mares comenzaron a reaccionar a causa de las descargas eléctricas y de las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol. En estas condiciones, se generaron moléculas cada vez más complejas. Algunas de estas moléculas se unieron rodeándose de una fina membrana. En el interior de estas estructuras ocurrieron reacciones químicas que les permitieron crecer y reproducirse. Estas moléculas siguieron cambiando y formaron las primeras células procariotas anaerobias. Se supone que, en cierto momento, la materia orgánica comenzó a escasear. Hace unos 3,2 millones de años se produjo un cambio que permitió a algunos organismos alimentarse a partir de sustancias inorgánicas. Este fue el comienzo de la fotosíntesis. Muchos organismos se extinguieron debido a que el oxígeno liberado les resultaba tóxico. Otros organismos sobrevivieron y en ellos surgió un mecanismo que permitió la utilización del oxígeno para obtener energía. Un poco más adelante, hace unos 1,2 millones de años, una pequeña célula aeróbica fue ingerida por una célula anaeróbica de mayor tamaño, pero resistió la digestión. Con el correr del tiempo, se convirtió en mitocondria. De la misma forma, procariotas fotosintéticos fueron ingeridos por células no fotosintéticas y se convirtieron en los precursores de los cloroplastos. Con la aparición de la membrana nuclear que contiene el ADN, se originaron las células eucariotas. Así comenzó un proceso que aún persiste, el proceso de evolución biológica, origen de la gran diversidad de seres vivos que han poblado y pueblan actualmente la Tierra. Bueno, este primer video habla de un montón de cosas que vamos a ver nosotros también en la materia, incluyendo las formas en que los seres vivos obtienen su energía. Algunos lo pueden generar energía a partir de la luz, otros pueden obtener energía de compuestos inorgánicos, otros de compuestos orgánicos. Y también el video también hablaba sobre cómo surgieron primero las células procariontes y después las eucariontes, a partir de una célula que fagocita a otra. Eso constituye la teoría endosimbionte, y también vamos a hablar de eso. De hecho, en el planeta simbiótico, ese artículo que les dejé habla de esta teoría, y seguramente la vamos a seguir viendo. Así que muchas de esas cosas las vamos a ir viendo, pero lo importante es, hay un proceso que nos lleva hasta Lucas, la primera célula, y después viene, ese proceso se llama evolución química, y después viene otro proceso que se llama evolución biológica,
que nos lleva desde esa primera célula a la diversidad de seres vivos que tenemos en el presente. Voy a compartir ahora otro video que es sobre, espérenme un segundo, sobre la evolución química de vuelta. Vamos a ver. Ahí está. Espérenme un segundo. No tenía preparado. Me deja salir. A ver. Bueno, a ver si me deja verlo. Más videos. Porque no lo puedo ver. ¿Está viendo? Ah, no estoy. Sí, no, perdón. se ve y se escucha. Sí, perfecto. Sí, pero estoy mostrando el mismo que antes. Disculpen. Me falta, es el 2. Estudio Jaini presenta ¿se una escucha? pregunta formulada por Naomi Gabriela Guzmán, Fermatana, Linda Sánchez, Gabriel Ábalos, Emiliano León, Mariana Raquel Félix Tejeda, Diego Castro, Augusto Gaspar Fosado, Mateo Toledo Sotelo, El Chiqui y Natanael Paloma. ¿Cuál fue el primer ser vivo? Antiguamente se creía que era posible que algunos seres vivos se crearan a partir de materia no viva. Incluso pensadores tan inteligentes como Aristóteles, Descartes o hasta Newton creían que era posible esta generación espontánea y que los ratones se formaban a partir de trapos viejos y cereales, los cocodrilos de troncos flotantes y las moscas a partir de la carne podrida. Pero en 1668, Francesco de Redi hizo un experimento en el que demostró que si las moscas no podían poner sus huevos en un trozo de carne, entonces no surgían gusanos. Y en 1859, Louis Pasteur lo confirmó con otro experimento. Entonces, si omne vivum ex vivo, o sea, todo lo vivo procede de algo vivo, ¿cómo se originó la vida? Todos los organismos vivos están formados por tres tipos de sustancias llamadas macromoléculas: las proteínas, formadas por aminoácidos, los carbohidratos y los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Y todas estas sustancias tienen como base 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los más comunes del universo. Pero si agarramos un puño de ellos y los revolvemos, no sale nada vivo, ni siquiera se forman macromoléculas. Algo tuvo que haber pasado hace 3.500 millones de años para que estas moléculas se formaran. Darwin sugirió que este proceso se pudo dar en un charquito tibio en la Tierra primitiva, pero tendría que ser un ambiente muy diferente al de ahora. El bioquímico ruso Alexander Oparin propuso que en ese entonces la atmósfera de la Tierra era mucho más rica en gases como el metano y amoníaco. Poco después, Stanley Miller y Harold Urey hicieron un experimento increíble. Pusieron en un matraz agua y los gases metano, amoníaco e hidrógeno. Le añadieron calor y chispas eléctricas como si fueran rayos para simular la atmósfera primitiva. Después de un día, el agua se puso rosa y luego de una semana se formaron hasta 20 aminoácidos diferentes. Los bloques básicos de la vida ya estaban allí. Pero pasar de aminoácidos a una célula viva es como pasar de un ladrillo a un edificio. La célula tiene estructuras complejas con funciones definidas. La membrana, por ejemplo, es esencial para formar un organismo autónomo. Se ha intentado replicar en el laboratorio y aunque no se ha creado ninguna protocélula, el científico de la India Krishna Bahadur produjo unas esferitas de fosfolípidos a las que llamó Jivanu y que podrían tener trazas de ARN.
Se piensa que antes que el ADN fue el ARN la primera molécula capaz de replicarse a sí misma. Estas moléculas están hechas de nucleótidos y experimentos muestran que estos nucleótidos o bien vinieron del espacio o se pudieron formar no en el charquito tibio que decía Darwin, sino en ardientes lagunas de islas volcánicas azotadas por tormentas eléctricas. O sea que la historia bien pudo ser así. La Tierra está ardiente y tormentosa, llena de gases orgánicos. Los rayos azotan un cuerpo de agua y catalizan reacciones que forman aminoácidos y quizá nucleótidos. Muchos se destruyen, pero uno de ellos queda envuelto en una peculiar esferita de grasa que lo protege y le permite duplicarse. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Es Luca, nuestro último antepasado común universal. Los primeros seres vivos surgieron hace 3.500 millones de años y probablemente fueron quimiótrofos, estas bacterias que ahora viven en las chimeneas en el fondo del mar. Después, las células se pudieron asociar para formar los primeros organismos pluricelulares, algas, animales como las medusas, las esponjas y los corales. Luego, crustáceos, moluscos, nautilos, helechos, peces, árboles, anfibios, reptiles, mamíferos, primates, cromañones, tu abuelita y tú. ¡Ah! Y tu perro. ¡Ruff! De esa celulita descendemos nosotros y toda la majestuosa diversidad de seres con los que compartimos este increíble planeta. Curiosamente. Apoya a Curiosamente y únete al club. Aporta la cantidad que desees a través de nuestra página de Patreon y recibe... Bueno, entonces a mí me encanta este video, la verdad que son geniales los tipos que hicieron esto. Permítame volver acá. Bueno, digamos, las cosas que mencionan en el video también, obviamente hay muchas cosas que vamos a ver en mayor profundidad. Ya les hablé del tema de las formas de obtener energía que tienen los seres vivos. Vamos a hablar también de las estructuras de la célula que mencionaron ahí. Bueno, en fin, varias de las cosas que están ahí. Hay una parte ahí también, no sé si la captaron en el video, que habla de un científico indio que fue el primero que probó que si ponía lípidos en agua y ARN se formaban esas estructuras globulares que eran una capa de fosfolípidos y adentro estaba el ARN. El ARN tiene la capacidad de replicarse y esa capa de fosfolípidos sería como si fuera una célula, como pudo haber sido la primera célula. Entonces, también le subí algo, eso es un científico hindú que hizo eso hace bastante tiempo, pero le subí una charla TED de este señor Martin Hasink, que es un químico y que trabaja haciendo estas cosas, este tipo de cosas, ¿no? El tipo lo que hace es poner sustancias químicas, mezclar sustancias químicas, moléculas químicas, y ver qué ocurre. Y si ven el que le toque ver la charla TED lo va a ver y lo puede comentar en la tarea, pero al que lo pueda ver realmente se lo recomiendo porque es increíble. O sea, pone, no sé, 10 moléculas y logra crear células que se replican, células que se mueven, células que tienen la capacidad de sensar su ambiente y quedarse en un lugar. Estamos hablando solamente de poner moléculas químicas que se juntan, forman estructuras que adquieren propiedades similares a las que tiene la vida, ¿no? Como replicarse, cómo poder sensar el ambiente, cómo moverse, ¿sí? Entonces, de alguna manera, él lo que intenta es recrear cómo pudo haber sido ese surgimiento de la vida, ¿no? Lo que en el video mostraba, cómo esas moléculas se fueron organizando para poder formar ese primer ser vivo. Así que los invito a ver esta charla TED que es súper interesante. Y con esto llego al final de la clase. Recuerdo nuevamente lo que yo les mostré, de la tarea que tiene hasta el martes que viene. Cada uno tiene, como dije hace un rato, asignado algunos de los materiales que están en el aula virtual. Y con eso termino. Ana, ¿querés agregar algo? Ana se fue. Sigo yo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Hay alguien ahí?
Ahí hicieron una pregunta en el chat, profe. Ah, bueno. No, sí. Mientras está alguien escuchándome, porque uno pierde la noción acá, siempre está el miedo, el miedo de la clase virtual, es que hablar solo, ¿no? Sin darse cuenta. Me ha pasado que hablo y después me doy cuenta que cortó la Zoom y estoy solo. Sí, los videos no, los videos no están subidos en la plataforma. No los subí porque son muy pesados. Pesan 52 megas y el otro no me acuerdo. Por eso no los subí. Pero yo creo que con el título los ubican en internet. Podría haber subido el link, no me acuerdo dónde los bajé ahora. Tendría que buscarlo. Si puedo, busco los links y se los paso. Igual está lleno de videos impresionantes, animaciones de cosas que son para mí muy útiles. Pueden poner en Google, ponen animación, Luca, inicio de la vida, animación Luca o Parín, y les van a aparecer videos de todo tipo. Vinculados con estas cuestiones que son súper interesantes y para mí son muy educativos, muy didácticos. Sí, en YouTube, sí. Voy a ver si les paso los nombres, y si no les paso los nombres, no tengo unos minutos más, me fijo, les digo directamente. No sé si tengo acá el nombre de... Nazareno, te quería hacer una consulta. Sí. Por la actividad que hay que hacer, que ya está asignada para cada uno. Sí. Yo entré un poco tarde, no sé bien cómo es. Que hay que contestar hay que entrar al foro, a la plataforma. En la plataforma, en el aula virtual de la materia, hay una parte donde dice foro, ¿sí? En el foro está descrita la tarea, pero la tarea básicamente es, yo di una serie de materiales de referencia para la clase de hoy, que son artículos de revistas de divulgación y charlas TED, ¿sí? Entonces, a cada uno le asigné o bien un artículo de revista o bien una charla TED. Hay más de uno que tiene que comentar el mismo artículo o la misma charla en general. Entonces, la idea es que te fijes en el foro o en la PowerPoint que de la clase también lo tenés. Vas a tener tu nombre y al lado va a decir el artículo que te tocó o la charla TED que te tocó, ¿sí? Y lo que tenés que hacer es ver la charla TED o leer el artículo, que los tenés en el aula virtual, están los links a las charlas TED y están los artículos, los tenés ahí. Entonces, no sé qué te tocó a vos, pero te fijás, si te tocó una charla TED y das al link, y si te tocó el artículo, te bajás el artículo a tu compu, lo lees y haces un comentario en el foro, de entre 10 y 15 renglones, que cuenta qué es lo más importante para vos de ese artículo, o qué es lo que más te llamó la atención, algo para compartir, compartir con tus compañeros. Como dije al principio de la clase, lo ideal sería que todos pudieran ver todo, pero entiendo que hay limitaciones de tiempo y es entendible, y quizás no llegan a hacerlo, pero por lo menos todos van a poder ver algún comentario sobre eso, y en función de ese comentario, por ahí les da más ganas de leerlo, o directamente dicen, no, esto no me interesa, y listo. Pero por lo menos ayuda, antes de colgarlo y que queden ahí, esto va a ayudar un poco a que sepan de qué tratan. Eso es fundamentalmente. Bueno, perfecto. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, con respecto a esta actividad, ¿la ponemos directamente ahí? ¿Contestamos ahí? Sí, claro. En ese mismo foro. Sí, okay. Ustedes tienen que poner responder y ponen y copian y pegan, escriban en un Word, en un archivo en su computadora, y después copian y pegan sobre el foro, ¿no? Respuesta, va a aparecer su nombre y abajo ponen... Sí, una cosa que me olvidé, pongan con respecto a qué están comentando, porque si ponen nada más, pongan artículo, no sé, el planeta simbiótico, o charla TED, la diferencia entre la vida y no vida, no me acuerdo cómo se llama. Pongan el título de lo que están comentando, porque si no, cuando lo lea otro, va a decir de qué me está hablando. Eso me olvidé de decirlo. Pero después escriban lo que quieran, qué sé yo. La idea es algo que les generó interés o algo que les parece importante. Por ejemplo, a mí, del artículo del planeta simbiótico, me parecía muy importante eso que les dije, lo que comenté en la clase.
es una frase que tomé de ese artículo, que es que la evolución no es solo la lucha por la supervivencia, sino que también es la cooperación, la interacción entre organismos. Eso también es muy importante para la evolución. ¿Sí? En la evolución biológica no solo importa ser el más fuerte y derrotar al otro, sino encontrar aliados con los cuales establecer alianzas y establecer beneficios mutuos que permitan a los dos estar mejor adaptados, aumentar su progenie, su descendencia y sus genes a lo largo de las generaciones. Eso a mí me pareció. A alguno le tocó un artículo sobre la parte de evolución biológica, de la cual no hablé, porque entiendo que la han visto en ecología. No sé si algunos habrán estado en ecología se me fue el nombre, la otra docente. Algunos habrán estado conmigo quizás, pero entiendo que todos tienen alguna idea de la evolución biológica. Ese tema no lo estoy cubriendo, pero sí subí un artículo que está muy interesante porque explica la evolución biológica a través del fenómeno de resistencia antibiótico de las bacterias, que es una problemática muy grande hoy en día. Ustedes saben que con el paso del tiempo las bacterias se hacen cada vez más resistentes a los antibióticos. Eso quiere decir que cada vez tengo que meterle más dosis más fuertes para poderlas matar. Eso tiene que ver con muchas cosas, entre otras el mal uso que hacemos de los antibióticos, ¿no? Al interrumpir los procesos de toma o tomar en menos dosis. Bueno, todo eso hace que puedan vivir algunas bacterias resistentes, se reproduzcan y sean cada vez más, y bueno, eso está causando un problema de salud mundial. Y está muy bueno, el artículo explica la evolución biológica un poco desde ese ejemplo. Así que es una explicación de la evolución biológica desde la microbiología, ¿no? Los que habrán cursado conmigo ecología, yo daba una explicación de la evolución biológica desde el ejemplo de las jirafas, qué sé yo, las jirafas que comen en los árboles y la diferencia entre Lamarck y Darwin con respecto a qué pasaba con el cuello, que es el ejemplo clásico que se utiliza en ecología para explicar evolución biológica. O el de la mariposa de un color que se mimetiza con el ambiente, o el de un oso panda. Esos son ejemplos para explicar el proceso de evolución biológica en una materia como ecología. En una materia como microbiología está bueno verlo a nivel de los microorganismos. Y ese proceso de resistencia a antibióticos es un proceso de evolución biológica. Y ahí lo explican un poco. Así que el que le toque ese artículo también quizás pueda destacar eso y otras cosas que... Ese se los recomiendo a todos. O sea, es más, diría que todos los demás, el que más me gusta es ese. De todos los que subí. Se los recomiendo fervientemente, digamos. Ana, ¿volviste? ¿Estás ahí? No se te escucha. Se me había quedado la máquina directamente. Espero que sobreviva toda la cursada. Tu conexión de internet está como el año pasado, estamos en la misma. ¿No? La conexión de internet está un poco mejor. El problema es que ahora, bueno, esta máquina... para los estándares creo que ya es abuela o bisabuela. Claro. Y me parece que está al límite. Ana no es amiga del Windows, trabaja en el otro sistema operativo, ¿no? Así en realidad, a ver, en Conea la máquina que tengo es Windows. Yo me negué a pasarme de Windows durante muchos años, pero a marido programador terminé cayendo en Linux. Y es cómodo. Ajá. O sea, tiene menos ataques de virus que los que vos tenés en Windows. Claro. Pero tenés el problema de la compatibilidad. Sí. Bueno, esperemos que este año no haya más problemas. Escúchame, bueno, yo estoy terminando ya, antes de tiempo. La clase que viene arrancás vos. No sé si querés decir algo o... Que traten de estar puntuales. Yo a las 6:05 arranco. O sea, no voy a esperar que lleguen todos, porque hay gente que, bueno, después llegan bastante más tarde, y además que es una falta de respeto para los que llegaron en horario. Entonces yo voy a arrancar a las 6:05, salvo que haya, bueno, algún problema grave de conexión, o que haya un problema masivo. Y yo creo que nada más. Bueno,
Entonces yo estoy debiendo subir las grabaciones entre mañana y pasado.